Sí, claro, Ya. muy bien. Bueno, yo voy a ser bien breve en verdad, y tal como comentábamos recién, y a diferencia de los expositores previos, no traigo una presentación, así que tengo un punteo aquí a mano para presentar muy en términos generales de qué ha tratado mi tema de investigación y, y plantearlo también en términos de cómo fui estructurando esa investigación, ¿no? Eh, yo partiría diciendo que yo me involucro con el sector o con la industria portuaria a partir de una serie de huelgas en las que yo estaba sindicalmente involucrado, ¿no? Especialmente las de principios de la década pasada, y me fue nada, como muy evidente una vez involucrado con el sector, que habían versiones muy distintas, versiones antagónicamente distintas sobre el propio pasado entre el sector empresarial e incluso el gobierno y los trabajadores, ¿no? Respecto, insisto, de su propio pasado. Y que eso implicaba un nudo, ¿no? En tanto interpretaciones de cuáles eran las razones y por ende cuál era el origen de la conflictividad que está afectando a los puertos nacionales, que a mí me parecía muy interesante como problema, pero incluso más allá de en términos académicos, en términos muy prácticos, ¿no? Yo aclaro porque tengo la impresión de que puedo ser el único aquí que soy profesor de historia, entonces, lógicamente, mi interés estaba radicado en esa formación histórica de la conflictividad, como les estoy comentando. Eh, y yo me imagino que ustedes lo saben, ¿no? Pero recalcar los efectos de esta presentación, que para las historiadoras y los historiadores, el tiempo histórico no solamente no coincide con el cronológico necesariamente, sino que además se suele pensar en términos de investigación como, no como un tiempo único, ¿no? Sino como un tiempo que tiene distintas temporalidades o distintas duraciones, para decirlo más concretamente. Y en el caso de la conflictividad de principios de la década pasada, yo identifiqué al menos tres duraciones, tres temporalidades distintas que estaban operando sobre el mismo problema, ¿no? La primera y la más evidente tenía que ver con cuestiones inmediatas, que nosotros solemos decirle como acontecimental, ¿no? Que para decirlo en un término sencillo, eran básicamente las huelgas mismas, sus problemas concretos, específicos, particulares, que las terminaban no solamente produciendo, sino también que en cierta medida explicaban sus distintos desenlaces. Una segunda temporalidad o un segundo tiempo que era coyuntural, ¿no? Que estaba radicado en esa gran transformación, y Valentina va a ahondar en esto, así que yo voy a ser muy breve en mencionarlo, que fue el proceso iniciado en 1981, ¿no? Ese proceso, a mi entender, y lo he manifestado en otras ocasiones, oportunidades como esta, muy malamente llamado de modernización portuaria, ¿no? Que básicamente es un proceso de precarización de la fuerza de trabajo. Ahí vamos a andar un poquito más en eso, pero cerrarlo de las temporalidades o duraciones con una tercera y mucho más larga duración que arrancaba a lo menos en el siglo XIX, en el caso de Chile, y que tenía que ver sobre todo con la formación de una tradición ocupacional que para los sindicatos portuarios seguía 2 siglos después muy viva, ¿no? Y muy ejerciendo un peso de legitimidad muy significativo. Y bueno, cada una de estas temporalidades tenía su propio problema de investigación, ¿no? Y finalmente esto que les estoy comentando me llevó a hacer dos investigaciones, una, para decirlo así, como un corte más eh, específico, y fui a estudiar una coyuntura que en el caso chileno es entre 1916 y 1923, que era una coyuntura, a mi entender, muy semejante a la que había originado la fuerza de trabajo y la conflictividad laboral característica del siglo XX, porque es un ciclo huelguístico, tanto de huelgas obreras como de lockouts patronales, que marcaban y originaban una serie de características desde como la asociatividad patronal hasta la formación misma de los sindicatos, en tiempos en los que los sindicatos no solo no eran legales, sino que no existían como tales, ¿no? Eh, y bueno, es un periodo en el que ocurren una veintena de huelgas grandes, pese a que son apenas 8 años, ¿no? La última de las cuales, de hecho, dura
3 meses, ¿no? Con el principal puerto exportador de salitre, la principal industria de Chile en ese momento, 3 meses el puerto de Iquique parado, ¿no? Entonces estamos hablando de conflictos grandes, en los que se están jugando una serie de características estructurales de la industria portuaria, desde lo tecnológico hasta la forma de administración del trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahora quería ahondar un poquito, no en esa investigación, sino en la segunda, que es una investigación más reciente que terminó hace poco, que tiene que ver precisamente con hacerme cargo de esas 3 temporalidades e instituirlas como problemas de investigación diferenciados, pero articulados, como les decía, en un mismo acontecimiento, o en una misma serie de acontecimientos que son precisamente las huelgas que ocurren entre aproximadamente el 2013 y el 2018, con la última huelga de Valparaíso, ¿no? Esas 3 temporalidades, solo para enunciarlas, son, como les decía ya, esa larga formación de una tradición ocupacional que arranca en el siglo XIX y que se mantiene con, por supuesto, cambios a lo largo de todo el siglo XX y hasta la actualidad, que se origina en los gremios del antiguo régimen, ¿no? Y que perdura, como ustedes bien saben, hasta el día de hoy, y de allí que se explique que muchos de los sindicatos, y de hecho los más fuertes, controlan el surtimiento y la regulación y la repartición de la fuerza de trabajo en los principales puertos del país, ¿no? Una segunda, un segundo unidad de análisis que tenía que ver con comprender este proceso actual originado en la transformación de 1981, ¿no? Y en este proceso a contrapelo de las, sí, modernizaciones en otros lugares del mundo, que comprendían, y esto es clave para entender el problema de la conflictividad, que comprendían la modernización también como un proceso de modernización laboral que básicamente implica una forma de estabilizar la fuerza de trabajo y por ende, solo para esbozarlo, dada la discusión previa que se abrió brevemente, eh, incluso en términos capitalistas, una modernización que forja una fuerza de trabajo brutalmente inestable, ¿no? Es, en términos capitalistas, insisto, como bastante irracional, ¿no? Más allá del ganancial inicial que eso puede producir y que ya está, en el caso chileno, claramente agotado. Un solo dato, ¿no? En el periodo de las huelgas que yo estudié, la cantidad de días de paro, ¿no?, en Chile es la misma que en las de todo el resto del continente junto, ¿no? O sea, eso habla, creo que es un dato muy gráfico sobre el agotamiento de un sistema de relaciones laborales respecto de las ganancias que eso produce en términos capitalistas. Y lo tercero, que era una temporalidad, como les decía al principio, más acontecimental, que tenía que ver con las huelgas mismas, ¿no? Y ahí quería referirme específicamente a un asunto, que son las huelgas que se originan entre el año 2013 y 2014, y quiero tomar el caso de Puerto Angamos, en Mejillones, en particular, porque el 2013 ocurre una huelga que suscita inmediatamente la atención de varios cientistas sociales, porque era como el caso como por antonomasia, como para ver, no sé, todo lo que plantea John Womack sobre la posición estratégica como operando, ¿no? Era un caso de trabajadores que detenían el embarque de cobre en un puerto, etcétera, etcétera, y ganaban la huelga, ¿no? Algo muy raro en Chile, ¿no? Pero eso duró un par de meses, precisamente porque a fines del mismo año, los mismos trabajadores, recurriendo a la misma forma de paralización y deteniendo las mismas mercancías, sufrieron una derrota brutal, ¿no? El sindicato terminó siendo aniquilado, la huelga se perdió, nunca más se volvió a levantar en ese puerto un sindicato que estuviese dispuesto a obtener cuestiones mediante la huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ende, a mí me resultaba esta comparación entre estas dos huelgas en el mismo puerto, insisto, muy útil para evidenciar como las limitantes de esta perspectiva tan estructural sobre el poder obrero, la fuerza obrera de los trabajadores portuarios, de los estibadores del cobre en este caso. Y allí, y con esto cierro, acudí al muy útil marco analítico de los recursos de poder, ¿no?, que nos obligan a observar que el recurso de poder, ¿no?, estructural es uno entre otra serie de recursos de poder, ¿no? Y allí escribimos un artículo junto con Cary Fox Hodes, que va a estar más ratito presentando también, a propósito de cómo el poder asociativo era completamente fundamental para poder hacer uso del poder estructural, ¿no?
y que aquello quedaba en evidencia en una huelga y en un fracaso huelguístico como el 2014, que viene mañana, dice Nana ahí en el chat, en una huelga como la del 2014, en comparación con la del 2013, y eso nos llevó a estudiar algo que a mí me parece interesante también de dejar aquí a observar la compleja estructura asociativa de los estibadores en el caso chileno, que no solamente tienen organizaciones locales, sino también organizaciones nacionales, y que eso en ningún caso está garantizado como fuente de poder, ¿no? Es una estructura asociativa que está en permanente movimiento, en permanente equilibrio y desequilibrio, y que, por cierto, explica los resultados de los conflictos desde el punto de vista que les estoy comentando, ¿no? De las huelgas en particular. Es muy relevante, sobre todo cuando un puerto tiene puertos cercanos vecinos que permiten, en términos de la movilización de mercancías, desfondar ese poder estratégico o estructural. Es muy relevante la asociatividad y la solidaridad que los trabajadores tienen, ¿no? A la hora de paralizar las faenas. Cierro con este último comentario. Este trabajo, que originalmente yo lo había pensado, como les decía, en términos muy pragmáticos, para nosotros las historiadoras y los historiadores es prácticamente imposible comprender la profundidad de cualquier conflicto, de cualquier problema, si no es atendiendo a sus largas dimensiones históricas o su formación histórica. Y haber puesto todo estos distintos planos, como les comentaba, ¿no? De formación de esta conflictividad en función de las huelgas del presente y cuya contingencia es todavía permanente, ¿no? Ha sido bien útil, sobre todo a efectos de unificar una posición, de unificar una versión, por decirlo de alguna forma, una interpretación de esta conflictividad que tienen actualmente a los estibadores aquí en Chile planteando ya en términos institucionales, ¿no? La necesidad de una modernización en serio, ¿no? Partiendo por la modernización de las relaciones laborales y de cara también a la serie de conflictos que aquí ya se han esbozado en las presentaciones anteriores y me imagino también van a ser las que vendrán luego, eh, sobre el lugar en la economía global del país, ¿no? Y qué implica eso en términos laborales. Y de hecho, este martes que viene ahora, un par de días más, van a la Cámara de Diputados los dirigentes de la Unión Portuaria precisamente como a transmitirle esta lectura, esta posición de la situación portuaria actual a las diputadas y los diputados. Así que, nada, muy contento de que esto haya traído sus frutos, porque además, obviamente, yo fui un articulador de todo esto que les estoy comentando. ¿No? Nada de esto se me ocurrió a mí, sino fue un poner en orden una serie de elementos eh, que son los que traté de resumirles ahora en el tiempo. Eso, lo dejo ahí.